Eh, em, y muchas gracias a todas y todos los que vinieron hoy para escucharnos platicar de la exposición. A mí, a Lucy, muchas gracias a Lucy también que está conectada desde Santa. Eh, pues esta charla la hemos preparado, pues de alguna manera más como una conversación, responder una serie de preguntas. También algo que Lucy escribió el texto de esta exposición, que también, Lucy, si en cualquier momento tú quieres como interrumpirme o lo que sea, adelante, no sé si quieres decir algo ahorita. Bueno, entonces, pues como mencionó Lucy y yo, desde que nos mudamos a Monterrey, hemos vivido pues en el área más poniente, que que se llama, bueno, que es parte del municipio de Santa Catarina, que Santa Catarina es un lugar que también elegimos un poco circunstancialmente, que tenía que ver con que pues nos queda cerca de la Universidad de Monterrey, donde Lucy y yo también somos docentes. Y nos fuimos adaptando como un modo de vida que a mí en particular, bueno, creo que a las dos nos ha influido mucho en cómo trabajamos. En particular se me hizo importante cómo dejarme afectar por un tipo pues sí, como sitio, como de lugar, como de eh, diferentes signos, como el paisaje también, que yo he encontrado un poco familiar por por mi propio, pues sí, como juventud un poco, creciendo en el Estado de México y estudiando en Lago de Guadalupe, donde también parte de mis amigos y familia residía en esa época, y esta como vida de límites, ¿no? Santa Catarina es el lugar donde se convierte Nuevo León en Coahuila. Y entonces hay como esta cosa como semiárida, como de carreteras, como de transportes y como de parques industriales, que no era para nada como disímil para mí a mi idea de la salida a Querétaro y de este como mundo de tránsito, ¿no? Y como de transición entre una ciudad, el área como suburbana y pues lo que ya es como, pues sí, más, pues sí, ¿no? Como un territorio no tanto habitado. Entonces, esa es un poco la razón por la que cuando pensé en esta exposición, le pedí a Lucy que ella escribiera el texto, porque es que ella conocía como yo, pues esta idea de no habernos como mudado a este lugar, encontrar ciertas cosas familiares, pero en realidad estar en un lugar bastante lejano, de donde nosotros habíamos crecido, ¿no? Y Santa Catarina, pues se va a volver muchas cosas aparte de un lugar, y creo que eso tiene que ver quizás con esta exposición, ¿no? Entonces, no sé, Lucy, si quieres empezar tú con algunos, Sí, ajá. sí, pues tengo como varias preguntas, ¿no? Hay, hay algo que a mí se me hace muy especial de tu relación con Santa Catarina y es que te encanta vivir ahí, ¿no? Hemos hablado de cómo hay una cosa como de haber estado ahí o que se conecta con lo que ya decías, ¿no? De que has vivido en otras partes en el Estado de México y que hay como ciertas relaciones, pero también que es como muy inspirador o que nos provoca de distintas maneras, ¿no? Y hay como muchas capas en Santa que yo encuentro, o sea, como platicando con Chuy del Marco, ¿no? Él decía que Santa Catarina era como uno de esos pilares del mundo en un sentido mítico, ¿no? Porque de las culturas nómadas que habitaban en esa región hay una sagrada en medio de las montañas. Y pues también está el asunto del mar, ¿no? Como que toda esa zona fue en algún momento parte del océano y están las montañas y todo eso, hay como muchas cosas pasando. Y también me pregunto con cómo es que este espacio que justo nos atravesó y que nos afecta como en el día a día se vuelve pintura, ¿no? O sea, como hay el asunto del qué pintar y por qué este espacio debería de ser, formar parte de las pinturas y de qué manera, ¿no? Porque creo que hay como muchas formas en las que la historia de la pintura, los territorios o ciertos espacios o identidades han, han interactuado en la pintura, ¿no? O sea, piensa en la pintura mexicana
y como toda la construcción de lo nacional o de relatos locales, no va para nada por ahí, ¿no? O sea, es otra cosa lo que está pasando. Tiene que ver para mí con señales. En el texto lo ponía como poner atención a ciertas cosas y que hay como signos que te afectan como lo emocional o como las imaginaciones de la geometría, que igual más adelante podemos hablar un poco más de eso, pero como estas cosas que a ti te interesan llegan a ser pintura. Voy a, para que tú también la puedas ver, voy a compartir con mi pantalla. Up. Y aquí ver unas imagencillas, porque creo que las primeras cosas que podemos como platicar es sobre el nombre del municipio, ¿no? Y sobre esta pregunta de cómo las cosas se vuelven pinturas. Hubo una coincidencia ahí, o sea, como que Santa Catarina se llama Santa Catarina por Santa Catalina, ¿no? De Alejandría, que es una santa pues que tiene estas historias como de martirio, que bueno, hay muchas personas que también, ¿no? Como cuestionan como el relato de Santa Catalina, como que haya sido como se cuenta, ¿no? Que además hay muchas ciudades que tienen este nombre, y que a mí en particular me llamó la Sí, atención. perdón, Ajá, perdón, es que casi no te escucho. ¿así mejor? Sí, Ok, voy a hablar un poquito más cerca. Y entonces, a mí se me hizo como esta escultura que abre, o sea, cuando uno entra a Santa Catarina por la carretera desde Monterrey, digamos desde el centro de Monterrey hacia el poniente, se encuentra con esta escultura, que es una escultura como, pues sí, de un escultor de Michoacán que ya no vive, que se llamó José Luis Linares, y que está hecha pues sí, de esta como chatarra, ¿no? Y que deja pasar la luz, que es como un material metálico y que está hecho como por estos pequeños fragmentitos. Y había algo como de no entender muy bien por qué se me hacía como un símbolo tan importante o no sé, como tan adecuado, que bueno, tiene que ver quizás también con ¿no? Con la pintura que está aquí detrás de mí, ¿no? Que es parte de la exposición y es la que le da un poco nombre a la exposición, que es Santa Catarina, como de tratar de hablar de un lugar que sí tenía como en su historia pues sí, como la cuna de la industria, ¿no? Como el eslogan un poco del municipio, pero que para mí era también como un lugar, pues no sé, un poco como de otro tipo de devociones. eh, y que tenía este nombre y que tenía esta persona como santa, que era una escultura, porque además no es un lugar en donde hay muchas esculturas públicas, ¿no? La otra era, que es muy importante, allá es un Sebastián, que recibe a la gente que viene justo de Saltillo, y esta, ¿no? Eran de esas dos esculturas, una muy abstracta y esta muy particular. Además, se perdió la placa, entonces era como un poco anónima, eh, y, y se me hizo como interesantísimo también que era como una santa protectora, como el agente de las ruedas, ¿no? Y que por eso había tenido sentido en un lugar en donde había como, pues sí, como al principio un telar, bueno, una fábrica relacionada a lo textil, y que ahora está lleno de parques industriales, ¿no? Y que esa idea como relaciona a los estudiantes, a los filósofos y a la gente que tenía oficios relacionados a las ruedas, se había convertido en esta como imagen muy importante para Santa Catarina, que era la que recibía como a la gente que venía de fuera, como yo, ¿no? De alguna manera. Y eso se me hizo que tenía un nivel como de símbolo que puede ser como romántico o como cursi o como muy plano, pero que para mí era de esas cosas que luego como que recuerdo como todo el tiempo, ¿no? Así como que se me metió en la cabeza que vivía en un lugar que se llamaba Santa Catarina y que Santa Catarina era como esta santa patrona como de las ruedas
y como que eso empezó a volverse muchas cosas, ¿no? También de que era una santa hecha como de chatarra y que estaba hecha como de cachitos, de cosas, un poco como yo pinto también, ¿no? Y se pedía la luz a través de esta santa y entonces empezaron a darle muchas vueltas ahí como era un símbolo fuerte y entonces también me sentí eso, como en una tierra que estaba como muy, muy llena de símbolos que para mí luego he mencionado que, que mi trabajo, mis pinturas son a veces un poco como cartas, ¿no? Así como, como mensajes a mí mismo, como cartas de tarot, ¿no? Así como cosas que uno ya sabe, pero que hacer una pintura como muy específicamente te la recuerda. Y siento que Santa Catarina en un lugar así, como lleno de cosas que yo ya sabía, pero que volvían a ser importantes, ¿no? Entonces decidí como que iba a pensar un repertorio de como símbolos o como de augurios o como de mensajes para hablar de Santa. Sí, a ver, creo que hay varias cosas ahí que mencionaste que se me hacen interesantes que podríamos platicar más, como una, este asunto como del icono, ¿no? Y de la manera de pintar eso y como cierta frontalidad. O sea, por ejemplo, esa pintura eh, se vuelve como una especie más como de diagrama, ¿no? Y tiene esta cosa, no sé, los ojos recuerdan como al anime y la manera de pintar las estrellas y todo esto como de los iconos religiosos y también de la geometría, ¿no? Como, yo le digo una geometría checa, ¿no? Porque no es como esta geometría euclidiana que es de las ideas, sino que está conformada por sus materiales, ¿no? O sea, como en este caso, como las teselas de la pincelada, y que no están puestas de una manera como eh, predeterminada, ¿no? A mí eso se me hace muy interesante, o sea, porque de pronto puede parecer que pintarlas es como un sistema que es siempre igual y en cada una de las pinturas va cambiando, ¿no? O sea, va cambiando como según las formas, según el tamaño, como el color, o sea, hay como muchas cosas complejas ahí pasando y por eso yo pensaba un poco en esta imagen de la danza, ¿no? De la coreografía, del ritmo. Hay una cosa también como de improvisación que responden tanto a las figuras que tú vas pintando, bueno, eso es lo que yo pienso, ya tú cuéntanos, y al color, ¿no? O sea, como la interacción del color con el fondo para que tengan esa sensación de plano mosaico pero al mismo tiempo sí puedan conformar estos espacios o los iconos o las diferentes cosas que estás haciendo y que esa geometría también la vinculo de alguna manera con la propia geometría de las montañas, ¿no? Que también es una geometría material, o sea, que está conformada por las presiones de los sedimentos, de los minerales, o sea, no Mm, es como sí, y con el rayadero, ¿no? Esta cosa que nos presentaron nuestros amigos de la cooperativa Rayanari y que para mí es también como una especie de actitud, como quizá un poco punk, o sea, como que viene del valor que se le da a ciertos gestos, no sé, como el graffiti, ¿no? Como de querer como verlo como algo menos importante o como despectivamente, como, ah, esos son puros rayones, pero ver sí, como o sea, lo que realmente está pasando ahí y el valor y cómo pues en San Antonio, Nuevo León, ¿no? Hay los ganchos y que tienen esta cosa como muy interesante de que están hechas con todo el cuerpo y que es un solo gesto. Entonces, hay, no sé, en esta pintura, la de Mitraña, que a mí me encanta, que es muy distinta a otras, pero que siento que tiene ese carácter, ¿no? Como quizá de recuperar algunos dibujos, eh, sí, como notas, como esos doodles, ¿no? Como primarios, entre comillas, que son muy inmediatos y llevarlos a hacer una pintura como súper sí, como con mucho tiempo, mucho detalle, como ese tipo de procesos que normalmente no están relacionados con el doodle.
¿no? Es como esta geometría chueca y no sé Sí, si quieres hablar más si un quieres poquito de eso. lo puedo tomar de allí porque justo quería hablar como, creo que eso no ha sido como muy discutido, que está como, ¿sí me oyes bien ahí? Ujú. Súper. Que Santa Catarina es este lugar, ¿no? Como del que está rodeado, o sea, como hacia Coahuila tiene la Huasteca, pero donde nosotros vivimos es así, ¿no? Como las mitras. Y tiene estas como, o sea, a mí se me hace como una cosa muy dentada, ¿no? Como que tiene una suerte como de caída que recuerda como su antigüedad. Y también, o sea, por ejemplo, si uno mira hacia el lado de la Huasteca, o sea, todavía como en el municipio de San Pedro, cuando se mira hacia Santa Catarina, está como estas formaciones, que estas se sienten como más antiguas, ¿no? Como que tienen este tipo como de, no sé, como de paleta medio dinosaurica, pero en las mitras es más así, como más dura. Y a mí me encanta esa idea y definitivamente eso nos ayudó mucho a ver cosas en Santa cuando conocimos a Nidia y a Cristóbal de la cooperativa Rayenari, que hablaban de como un... Porque esto es algo muy interesante que mencionaban como que unía como el rayadero, ¿no? Como las prácticas del graffiti pues sí, como del noreste, no tanto como de una ciudad, sino como el noreste en general, con esta idea del gancho, que era como una forma del rombo, ¿no? Y el rombo es muy como popular, como una forma muy popular en los textiles de Saltillo, y hay como una cosa como del arte rupestre, y hay una cosa así que se nos hizo muy interesante, y que por supuesto cuando uno ve los ganchos en Santa, surge como una cosa como de lo rupestre, que la cooperativa Rayenaria había ya mencionado y que a mí me encanta, porque se me hace como un problema de dibujo súper como encima, ¿no? Así como que cae en las formas de los parques industriales, cae como en las formas de las rejas, y también se siente como justo, como que cayera en las formas de las montañas. Y bueno, esa pintura que tú mencionas de Mitraña, no vista mordida, pues tiene también que ver con la parte del Cerro Las Mitras que está mordido, no que se está acá, que tiene como un ojito así como, ¿no? Como unos dientes, y es la parte pues que está... Pero es loco porque hasta estas como cuchillazos que le hicieron al cerro, recuerda de nuevo como, o sea, de alguna manera como que sí ¿no? Es una tragedia como verlo y da mucha cosa, pero al mismo tiempo también como que hace un eco de alguna manera en otras maneras como de entender las formas de las mitras. Y bueno, en esa pintura en particular, pues lo que está allá arriba son, ¿no? Como una parte de aquí las nubes la tapan, pero es como una parte de las cabecitas de las mitras, ¿no? Como esa línea. Y entonces sí, la exposición tenía, pues quería yo como hacer varios guiños a eso. Esto también de que en otros lugares de Nuevo León es fácil encontrar fósiles, ¿no? No sé si fácil es la palabra, pero o sea, si uno sí ve, o sea, sí puedes ir a un lugar que se llama Boca de Potrerillos y ves como el arte rupestre al lado del literal fósil encajado. O sea, como que esa gente sabía que ahí estaba ese fósil. Y entonces ahí dibujó algo hace 3000 años, ¿no? Y entonces alguien dibujó algo ahí 1000 años después y hay como esta serie como de lo que la cooperativa Rañaria Marca dice como marcas socioespaciales y que también pues obviamente tienen que ver con el graffiti y eso da un gran placer como de dejarse afectar por esas formas, yo siento, ¿no? O sea, como que sí hay una buena cantidad, creo, de personas en el arte, en diferentes disciplinas visuales y creativas, la música también mucho, que se siente muy como seducida por cómo hay una relación entre el gancho y el paisaje. Y entonces hay otras pinturas también en la exposición, como esta de acá, como este cerecito como naranja, que, eh, que justo a mí quería hacer como una pintura, que además la referencia, o sea, como que esa pintura de allí, voy a poner quizás la imagen acá para que tengamos como
aunque se vea así como una imagencilla, ¿no? Como una referencia. Vino de referencias que encontré en realidad en línea, pero las encontré porque yo estaba buscando cosas como entre lo distópico, como entre lo cyborg, como entre lo fósil, y quería como, y sabía que cuando encontraba las referencias, al final creo que lo más útil vino como de un, no sé, como algo de ciencia ficción, un ensayo de ciencia ficción que estaba y sabía que cuando yo las pasara, todas estas imágenes como de glitches y así, como a través de mi forma de pintar, se iba a volver algo totalmente diferente, ¿no? O sea, como que esa era la esperanza de que esta pintura se convirtiera en algo muy distinto, que tuviera todos estos signos, ¿no? Como de medio de la arena, medio del paisaje, medio del icono y medio de lo rupestre holográfico, porque también hay una parte de Santa Catarina que es muy high-tech, ¿no? Que es algo muy interesante, que es como la que está dentro de las naves industriales, que es donde hay institutos tecnológicos, ¿no? Como inclusive, o sea, puedes ir ahí como a ver brazos estos automáticos, ¿no? Que ensamblan cosas, muchas soldadas, o sea, hay mucha como, pues ven que ahí va a estar Tesla, ¿no? Y entonces varias industrias como de alta tecnología se movieron para allá, de vidrios y de diferentes tipos de brazos para soldar y así. Y entonces uno no lo ve y afuera está como Santa y el paisaje y así, pero en realidad adentro de estos lugares hay como tecnología de punta, ¿no? De todos lados del mundo, eh, actuando. Entonces había algo ahí como de estos, como una, así hay como un feeling medio cyborg de repente, ¿no? Porque sí como que estás en medio como de, pues de la carretera y como del barrio y se empiezas a ver como muchos coches eléctricos, ¿no? Y cosas así. Entonces pasan cosas de repente así eh, en Santa. No sé si quieres retomar. Y del color, me gustaría que nos contaras un poquito más, ¿no? Y esta manera que has estado pintando ya desde hace un rato y que haya estado cambiando y sofisticándose de estas teselas pinceladas y quizá como cambia en los formatos pequeños y en estos grandes que pues en esta exposición es la primera vez que vemos esa forma de pintar en esas dimensiones, ¿no? En esa escala. Del color. Eh, Sí, porque hay como todas estas variaciones que son muy hermosas de las transparencias, ¿no? Hay unos momentos en los que las pinceladas son muy planas y puedes ver casi como si fuera una roca translúcida y hay momentos en los que estas pinceladas se vuelven como más bolitas, ¿no? Como más gotitas bolita. que salen y como hay toda una variación que es muy sutil y que justo no es solo como mecánica así de llenar tus cuadritos, sino que tú vas como modulando entre el color y las propias características de la pintura. Creo que aquí en esta voy a de nuevo a compartir para que lo puedas ver. Como en esta exposición, pues hay una gran interpretación de fotos y de cosas que tomé del lugar, ¿no? Es algunas como esta pintura que está aquí atrás, ¿no? Que es esta del cruce. Digo, esta aquí se ve muy diferente a como la veo en la pantalla, pero eh, pues sí sale directamente de algunas referencias, pues que estaba yo allí, ¿no? Y es un lugar donde paso todo el tiempo y entonces intento eh, ahí está la señora, ¿no? E intento como capturar como el feeling de cómo el celular entendió esa luz, pero solo pues también es algo muy interesante como que está hablando del color, pero también hablando como de otras cosas, estas pinturas son un poco para procesar información, o sea, como que sí las siento como una manera de replantear la resolución, o por así decirlo, ¿no? Como no sé cómo decirlo, como reempaquetar como lo necesario para que se entienda algo. Y entonces en ese sentido creo que esta exposición tiene mucho contraste, ¿no? A veces dejo que el color de fondo, o sea, siempre en todas las pinturas hay como un tipo como de color de fondo
que para mí va a ser como un mood, ¿no? Como una cosa así, como si dejar que ese color sea muy mate, o sea muy gris. Hay una cosa que le llamo el efecto boquilla, ¿no? Que es como, ven que cuando ponen, como le llaman boquilla, lo que le ponen como a los, a las losas y a los mosaicos y así. Y hay ciertos colores que lo resaltan muy cañón, ¿no? Como que hacen que se vea casi como un tipo de ilusión más dura, justo como efectos como un poco como el de esta pintura, ¿no? Como colores más arenosos y así. Y hay otros que son totalmente fantásticos y hacen que la pintura se sienta como más un modelo, como una maqueta o algo más virtual. Los colores más saturados, ¿no? Por ejemplo, esta de allí es casi fluorescente, ya no se ve tanto por el amarillo, pero sí quería esa cosa como medio electrónica, ¿no? Y la de acá, que es como muy amarilla, quería justo que jugara como con todas esas variantes entre algo como medio árido y algo medio como del lo dorado. Eh, entonces, hay como una cosa en esta exposición en particular, como más de saltos, ¿no? Hay cosas en donde me interesa que el color solo ayude para ver los cambios de luz muy claramente de la imagen y se puede entender la escena, como en esta, ¿no? Como en la que está aquí atrás también, como de la gente jugando ahí como al bingo. ¿Aló? Jugando al bingo ahí en la casita, que era como una cosa del... Por ejemplo, en esta fue una cosa muy importante hacer un tipo de gris. Hay dos tipos de grises distintos aquí que quería que tuvieran dos diferentes tipos de feelings, ¿no? El del perrito, que es un gris frío, y si pueden ver cómo esa pintura es como concretosa, y el gris de esta pintura de allá, que es como un gris verde, que es como esa cosa que le llamamos como gris dinámico y es como hacerlo con rojo y verde, ¿no? En lugar de ponerle nada más. Y entonces hace un feeling como de un humedoso, no sé, como húmedo, ¿no? Y esa era como una cosa que quería como estamos hablando de espacios, quería que ese color de fondo tuviera diferentes funciones. Eh, Sí, ¿no? Las pinturas más planas, quizás, creo en ese sentido, bueno, si planas describe muy bien eso, quizás tú también me puedes decir qué piensas de eso, pero, o sea, como las grandes, que dejan ver mucho más claramente como lo delgado de la pintura, y entonces también la tela ahí es un poco más delgada y más texturosa, entonces se ve como más, a mí me gusta porque también dan un efecto un poco como de un póster o como de un rótulo muy grande, como algo más mural, como callejerón, ¿no? Y creo que el color ahí tenía esa función también, como de convertirse en algo más gráfico y no tanto en algo como joyitas, piedritas, vidriecitos que tienen las otras pinturas, ¿no? Y sobre todo también que la barniceta que uso, que esto también puede ser importante porque aparecen luego esas cosas como irrelevantes y sí son, eh, la he modificado un poco, de hecho tiene sus costos eso, el y Omar no me dejarán mentir el infierno, que es que estas cosas como que toman un siglo en secar, y entonces se vuelven como perlitas, ¿no? Y el hecho es que sean como más panzonas y más vidriosas y como que tienen un cierto tipo como de profundidad. Eh, y eso también me interesa en términos de color, ¿no? O sea, literalmente pueden ser como más, pues sí pasan más cosas si la luz tiene que como moverse más profundamente adentro del... Porque además son pinturas muy de una capa en Muy realidad, ¿no? chismosa, como va a estar ahí viendo un espacio, el elemento como muy específico y también conmovedor en varios casos, ¿no? Como el perrito, la familia, no sé, esa cosa como de lo emocional, que creo que no estaba tan presente como en otras exposiciones tuyas, me llama la atención. Y me gusta que hay como cosas muy específicas, como, no sé, la hielerita, que es como algo muy regio de alguna manera, ¿no? Como, o sea, como que lo ves en regiones de calor, pero al mismo tiempo podría ser como muchos lugares, ¿no? Como de México, o sea, hay una cosa que se puede entender desde muchos
situaciones como, sí, o eso, ¿no? Como un momento al lado de la carretera, pero también quien vive acá como que puede leer ciertas cosas específicas. Y también eso ha sido lindo de banda de acá, que es como que se han enterado de la expo y así, y les emociona, ¿no? Como que creo que eso también es algo interesante, o sea, como hoy en día pintar algo así de específico, o sea, en el contexto como un poco más amplio, ¿no? De lo que está pasando como en el arte y así. Sí, pues es que también hay una cosa que a mí se me hacía muy importante y creo que se le he contado a todo el mundo que se deja que le cuente, que es de pintar cosas. Pero, o sea, quería mostrar este videíto que te enseñé el otro día. ¿Dónde lo dejé? ¿Sí lo bajé? Ah, sí, aquí está. ¿No? Como de cómo funcionan algunos de los lugares que están allí, ¿no? O sea, como la pintura de allá al lado, que se llama Monte de los Olivos, y el Callejón de los Cuatro Días, que es como fábrica de al lado, está junto a Termolita, ¿no? Como la otra planta, que es como y ver como esa planta contra las montañas, pues sí, sí me recuerda un montón a los ganchos, ¿no? O sea, y es eh, como un feeling que se volvió como dos pinturas. Y creo que eso de allí, como de seguir una intuición, como medio algo como... Porque además, sí hay un comentario que me han hecho que se me hace importante y es como la idea de la, no sé, de la romantización, ¿no? De todas estas imágenes, de todos estos lugares. Digo, nosotros, sea como sea, vivimos allí y ya desde hace como 7 años, pero pues no quita que no hay ninguna autoridad de hablar de nada, ¿no? Y a mí se me hace interesante y me recordó como a la exposición pasada que hice que tenía que ver como con El Señor de los Anillos y tenía este título como de La luz de Erendil, nuestra estrella más amada. Y a mí, y es como ese momento en donde suena como algo como cliché, como bobo, como romántico, como que mi momento más oscuro del alma, como que pienso en una frase que le dice Galadriel a Frodo en la película, ¿no? Pero eso me pasa en la vida real, o sea, eso me pasa con mis emociones reales, donde digo como, cuando me estoy pasando muy mal, sí pienso en la luz de Erendil, y es como algo, a veces es más patético eso todavía, pero al mismo tiempo, a lo que voy es como, creo que también hay algo como en las imágenes como más románticas, no sé cómo decirlo, que a veces abren como la posibilidad de tomarse muy en serio como respuestas misteriosas, ¿no? O sea, como de respuestas, como emociones que surgen como tú dices, como empezaste, que se me hace muy, muy chido eso, que sí, es como, pues, si hay un misterio en que a mí me encante tanto vivir allí y que sí siento que es como lo correcto estar allí y trabajar allí y como hacer una exposición sobre Santa, sin exactamente poder dar como ¿no? Como una eh, rendición de cuentas, como en un discurso a todas luces evidente y racional de por qué, ¿no? Digo, también muchas gracias por esos comentarios, Emilio. Digo, hay como muchas expectativas que no sé, nunca, o sea, sí hay una cosa de haber hecho ciertas pinturas, creo, durante ya un rato, pero como modificar justo como los iconos, por así decirlo, siempre me deja pensando, ¿no? Como si estoy, no sé, como insistiendo en cosas más raras o al revés, como en lugar más cómodo o no sé. Sí se me hace interesante y sobre todo me da mucho gusto que sí se lea como este interés como en una pintura que para mí sí está necesariamente, o sea, yo sí siento que hay un componente técnico. Técnico no como técnico de las tradiciones de la pintura, sino como técnico como el problema como la relación entre la información y la pintura hoy en día, la pintura que a mí me interesa hacer. De hecho, o sea, no sé, como que algo que tengo un interés como en el texto de Lucy viene algo así, ¿no? Como tratar o sea, de pensar en estas pinturas como algo que tiene que ver con los átomos. Y a mí muchas veces sí utilizo como lo que mencionabas un ratito de estas pinturas para como
sí se me hace una forma de procesar información. O sea, sí es una manera como de establecer un ritmo y de establecer como un ritmo de crecimiento de ciertos problemas que tengo que resolver como en esa pintura. Y, por ejemplo, algo que me interesa hacer como con esta pintura es como pensar en camuflajes, ¿no? En la idea como de una red de cosas que son medio móviles, pero como que no deberían parecer que no son, ¿no? O algo así. Y yo siento que hay como, curiosamente, es muchas veces analizando esas ideas, surgen como imágenes que más bien son el contrario, ¿no? Como a lo sci-fi o lo high-tech, o no sé, como que hace ver justo como lo arqueológico, ¿no? O sea, o como lo antiguo, o no sé. Y creo que esa insistencia un poco en las tradiciones de los mosaicos de la antigüedad se me hace como o sea, seguir, si hay muchas cosas, muchas maneras de pintar una pequeña teselita y de hacer un ritmo y de hacer una forma que sí obviamente he sacado pues, no sé, como teselados tradicionales, ¿no? Como las peltas y no sé, y como lo bizantino. Entonces sí hay como una cosa ahí de la información. Una cosa que yo acho es muy interesante es cómo usted ve a través de otra cosa. En esto hay, y aquí, con el detalle, lo que se puede ver a través de una otra cosa, como una lápiz. Como una trama. Sí, Como, una trama. Usted es consciente de hacer eso, porque es un tema que yo veo y también allí con la construcción de luz. sí, a mí una de las cosas como empecé a apreciar mucho la pintura, y yo creo que hay muchas formas de ver como la pintura, pero obviamente no sé ni siquiera cómo definir exactamente cuál sería la mía, pero sí es muy importante como la idea de que tiene que ver con que la luz, ¿no? Opera para mí en la pintura, ¿no? O sea, y que hubo una como, ¿cómo decirlo? Mm, estructura de la luz como muy original y muy antigua, que tuvo como que estar operando, o sea, como no sé, en un ojo muy antiguo, por muchos años, como hasta que ese ojo perdiera suficientemente el tiempo, ¿no? Como para, eh, no sé, imaginar otras formas de uso de esa luz, como la imaginación del color y así. Entonces, de alguna manera, como que la luz sea tan importante para mí como para entender la pintura, sí hace que las pinturas sean como imaginarme siempre su transparencia, ¿no? O sea, como el hecho de que me cuesta mucho trabajo imaginarme los materiales de la pintura como opacos o como cubrientes, siempre, ¿no? Es una cosa que, no sé, justo es raro, a mí me encanta como el mosaico porque es como quizás una pintura muy, muy antigua, pero es casi imposible decir que es transparente o translúcida, son como opacos, como piedras, ¿no? Y así, pero de alguna manera como que cuando lo hablamos como en el brillo de la historia o lo que sea, es como, no, como que quitas la tierra y brilla de nuevo, ¿no? Como si la luz viniera como de atrás o algo así. Y a mí sí se me hace como, o sea, una buena parte de la forma en la que a mí me gusta componer color, por ejemplo, es que cosas no se toquen, que haya como una pequeña cantidad de información de distancia entre un color y otro, ¿no? Creo que en el trabajo anterior que yo tenía era mucho más evidente que había un fondo blanco muy grande que sostenía como en una trama, como en una retícula, el color, ¿no? Y ahora son como puntitos. Pero a veces siento, por ejemplo, había muchas pinturas que me han salido mal. Y a veces cuando me salen mal es porque justo el color de distancia entre una y otra, como la transparencia que yo le llamaría, como esta trama, no se expresa bien, como que me salió mal, o como que hice mala mancha y ya lo volví una forma de puntillismo bizarro y ya no es una tesela, ¿no? Ya no es algo así. Y entonces fenómenos como esos yo les llamo transparencia, ¿no? O sea, sí creo que es como estar viendo otra vez. Pero sí es también una cosa imaginaria, porque si le digo a alguien esto es transparente, o sea, es como no, una pintura muy opaca, como muy tradicionalmente opaca. Entonces sí es como por allí. Pero de la luz también
funciona de otra manera en los marcos, ¿no? Como a partir de las sombras que hacen los relieves de los marcos y sus formas, como en la que son una reja, y entonces hay como varias capas de blanco, pero pues sí, es una cosa de luces para mí. Sí, pues los marcos también es importante en el sentido en el que originalmente estas pinturas nacieron como con una cosa de empotrarlas, ¿no? Y en una charla hace poquito estaba hablando, porque la primera de ellas, y la voy a mostrar aquí otra vez, una vez más, la que dio como cabida a todo esto, era... ¿Dónde está? ¿Sí lo tengo aquí? Sí, está aquí. Como venía de un sueño, ¿no? Se supone que era una expresión como de piezas como que he mencionado esto antes, ¿no? O piezas que uno ve en un sueño, o que hizo en un sueño, o que alguien recorrió conmigo en un sueño, o etcétera. Y yo había soñado con un mural que tenía que ver con nuestros tlacuaches y que era un mural de mosaico. Eh, pero que venía justo como la traducción a la exposición sobre los sueños de una pieza soñada, de un mural que no iba a ser, era meter la pintura en un nicho. Entonces, esa cosa, lo que sea que eso crea, como un tipo como de snap to grid, como de la pintura, pero también recuerda que la tesela es algo que en la imaginación como que sí machea con su espacio, así como que hace un tipo de clic. eh, Se volvió como una cosa de los marcos, ¿no? Eventualmente, pues como vemos aquí hay diferentes tipos de marcos. A mí me gusta mucho lo que hacía como Mondrian de como escupir un poco su pintura, ponerla sobre varias tablas y hacer que se acercara más como al espacio, como haciendo que... Entonces estos están inspirados en una operación como la mitad, ¿no? Como medio el display de un cachito de material, como esta como huequito o como nicho chiquito, eh, que arroja, que captura como la pintura, pero también estas tablas como que le empujan para afuera, y eso crea unas sombras, ¿no? Y entonces esas sombras se vuelven un tipo como de espacio propio donde existe este objetito y lo vuelve también como más pesado como objeto, y creo que eso sí tienen mucho las maneras en las que uno puede encontrar cachos de pared en museos, cachos de piso, expuestos por ahí, y entonces hace como una cosa que sí es de la luz, pero está quizás en este caso más subordinada como a una cosa museográfica o así, ¿no? Pero si se fijan, sí hay unos que son muy diferentes, o sea, como que ese sí ya tiene su propio marco, pues nada más va como empujado dentro de las tablas, y, sí, y los que tienen como otras operaciones de los bordes, pues nada más, esos sí tienen como un marquito. O sea, era un expo que tenía que ver con mis sueños, y soñé que, de hecho, o sea, el sueño que correspondía como a esta pintura era un sueño muy diferente, como que yo estaba en un tipo de ambiente selvático, pero me encontraba un mural que tenía unos tlacuaches y ese mural eran unos mosaicos. Y como no iba a ser en la exposición como ese mural, hice una pintura que era como un boceto en miniatura de ese sueño. O sea, como que nació de allí, ¿no? Eh, entonces, y obviamente pues la pintura resultó como una fantasía un poco, porque pues, le puse un montón de otra cosecha, que ya el sueño era como otro feeling, le puse lo de la noche, de los tlacuaches, les puse como este fueguito para esta historia como de... ¿Y eso qué tan importante es en cuanto a que no sean mosaicos y que simulen ser mosaicos? Es forma para la cultura y si alguna vez piensas o todavía sueñas con eso. Yo creo, o sea, a mí me interesa como que sean, a mí me interesa que sean pinturas en el sentido en el que pueden leerse como una parte de una tradición rara, ¿no? O sea, como que es una pintura como de que no luce como lo que es un poco, y eso hace pensar, a mí me hace pensar muchas cosas, ¿no? Como me hace pensar, pues obviamente sobre la historia de mis propias referencias, me hace pensar como en la manera en la que eh, tengo como que preguntarme si quiero ser parte de ciertas convenciones al trabajar o no. Eh, pero también hay algo muy importante, y es que es un objeto de alguna manera se produce de otra manera muy distinta y es mucho más ligero, ¿no? Algo que sí se me hace, por ejemplo, si hay personas que han dicho, no, vamos a hacer un mosaico, y como que tú lo diseñas y alguien más lo hace, y creo que eso sería como otra práctica muy distinta que puede ser muy interesante, pero creo que lo interesante ahí sería como yo aprender a hacer como el mosaico también para tratar de que esa estructura que a mí me interesa que sobreviva, pueda yo traducirla
y además, y eso quizás también haría como que el objeto fuera muy, muy pesado, ¿no? En el sentido como de, no sé, como más pragmático de todos, pues sería como una buena chamba también poder hacer como encargos de mosaicos o lo que sea, ¿no? Pero ahí se sentiría como, pero sentiría como que eso no tiene mucho que ver en realidad con todo esto, sería como otra práctica muy aparte. Y lo curioso es que en mi imaginación, porque pues obviamente he visto gente trabajar el mosaico y he visto los mosaicos muy, muy, muy bellos y siento que sí son como una cosa opaca, como una cosa de otra lógica. Es como, obvio, esto es opaco también, pero como que en la cabeza funciona de otra manera, ¿no? O sea, sí tiene como unas pastas, una espalda, un peso, totote, no sé, tiene como unas relaciones muy distintas como a su espacio. Entonces, no sé, sí es hacer esta pincelada y trabajar de esta manera como que lo mantiene muy virtual y a mí eso me gusta mucho. Estaba pensando como en la... ¿Ahí me escuchas, Lucía? O da igual. No, estaba pensando en eso, o sea, estaba pensando en el mosaico, en lo público también del mosaico, las personas que pueden ver un mosaico. Por otra parte, pensaba en el graffiti y lo público del graffiti. Luego, dónde están llegando todas estas pinturas, a dónde van también, ¿no? Como que hay una cuestión como de intimidad, tal vez, o no sé, como, se van cerrando tal vez, o se van orientando quién puede o cómo se ven estas cosas. Me preguntaba mucho en el sentido del graffiti, ¿no? Y un poco la economía de la visibilidad de todo esto. Hmm. Cómo de alguna manera ese graffiti pasa a la calle, lo ves, y esta ya no, ¿no? Y por otra parte está lo del mosaico como, no sé, lo del mosaico como como bocetos, como torcer la historia, ¿no? Como si los mosaicos hubieran sido de motivos cotidianos. Entonces ese tema como de lo cotidiano y de direcciones, ¿no? Como llevar ciertos temas o ciertos valores hacia otros lugares. Entonces, esa economía, de dónde se llevan, estás llevando cosas de un lugar a otro. Como follow-up, así del el lugar, por ejemplo, el lugar del graffiti en las pinturas, el lugar del graffiti en las pinturas, eh, ¿no? Como hacia dónde van, como, o sea, hacia dónde se podría mover como la idea de una pintura así, como hacia un lugar más íntimo, como para especular si el mosaico fue también, ¿no? Como no sé, como un lugar mucho más común, como si fuera posible hacer mosaicos de este tipo, ¿no? Si fueran reales. Eh, no sé si quieres comentar algo de eso también. ¿Tú cómo lo ves? Porque también es como interesante. O Gorman, por ejemplo, no sé. Como Gorman, ajá. Pues no, o sea, a mí sí se me hace, esa operación que ahorita dijiste, como esa cosa que puede pasar ¿qué tal si eso estuviera hecho? O sea, como si esto fuera un boceto, o sea, o fuera como o sea, la idea de que un icono así existiera, sí se me hace muy interesante. Y sí se me hace muy valioso. O sea, sí es una de las razones por las que yo podría seguir haciendo como esta serie ad infinitum, casi sin variarle nada, solo porque creo que esa pregunta se me hace casi imposible de agotar, ¿no? Así como el mosaico de Snoopy, el mosaico de nosotros, el mosaico del centro de Santa Catarina, el mosaico de mis cuadernos de dibujo. O sea, creo que es una forma de procesar tan amplia que yo veo que ese es su propio motor, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también lo del graffiti, pues sí, justo como siento que es algo muy placentero hacer dibujo como en teselas, ¿no? Y creo que es algo que y creo que mucha gente también ha hecho, además, de formas muy interesantes, ¿no? Como llevar la línea al plano teselado, pero que sí fácilmente puede volverse un recurso, ¿no? Un motivo como muy... O sea, no sé si vale la pena como pensarlo como, no como un interés en pinturas de grafitis de Santa, sino como en un icono y es fijo y es frontal y ahí está y a la siguiente cosa, ¿no? Yo siento. El comentario acá tiene que ver con la presencia como del sci-fi y del trabajo de capas
como de leer esto como medio arqueológicamente nos encuentran los mosaicos y al mismo tiempo pensar como en su relación como a la ciencia ficción y a otras, pues sí, formas como de relatos, ¿no? O como de especulación. Sí, pues el nivel como de fantasía, no sé cómo decirlo, como de proyección, ¿no? Fantástica. En el icono a mí se me hace súper, súper chido. O sea, sí es como, hay una cosa, no sé, por ejemplo, por la Roma, ¿no? Hay una tienda de albercas e intervinieron su acera, su banqueta, con peces y pájaros y así, y pasas por allí y ves como estos seres como allá al lado del poste de luz, ¿no? Y así, eso, ¿no? Así como justo esa cosa de, descubrieron en Turquía un baño romano, no sé qué, o lo que sea, ¿no? No, 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 bizantino, no sé, y es como de repente surge así y se dan cuenta de un modo de vida misterioso, extraño, ¿no? Que es como, esto era parte de un salón de banquetes. E imaginar todas esas cosas, yo siento que nos puede llevar muy para atrás o muy para adelante, ¿no? O sea, como que es así como el exacto, ¿no? Los muros ahí de un futuro bizarro. Eh, no sé, Lucy, ¿tú quieres comentar algo más? Hay una cosa como entre las narraciones de la historia, ¿no? Como más, eh, y como de hechos históricos y momentos, o sea, cómo relacionamos la tradición del mosaico con eso, como con su contexto del pasado, y la parte que son, pues, ficciones, imaginaciones, ¿no? Como por ejemplo esa, sí creo que es un buen ejemplo, ¿no? De que no refiere a nada que existe, ¿no? Sino, y que, pues para mí, como que encuadra un montón de cosas de diferentes momentos, como lo que decías del fósil y de la aparición, como por ahí decían de las manchas en la grasa, hay una cosa como cyborg, eh, y como que a mí me gusta esa idea de las pinturas que pueden parecer que fueron hechas hace mucho tiempo o que pertenecen a imaginaciones como sobre el futuro, ¿no? Y pues sí, hay una cosa, creo que es muy cotidiana ya para mí de vivir en Santa y tener ese tipo de preguntas, ¿no? Sobre cómo queremos vivir y o sea, cómo afecta el clima, ¿no? El calor profundo y de pronto como eso tiene de alguna manera que ver con nuestra relación con las imágenes, cómo pensar en las cosas que van a permanecer en un momento en el que hay mucha incertidumbre, ¿no? Y todo parece que está cambiando y la ciudad está como creciendo, pero también como destruyéndose. Y hay esta cosa como, yo lo pensaba como de restos de cosas, como lo que queda, y de querer leer signos ahí, ¿no? Como si fueran señales de algo, como darles otro sentido, no solo de la casualidad, sino de que esa casualidad está vinculada con otras cosas o algo así. Y que al mismo tiempo son como lo que decías, como presagios, ¿no? O sea, creo que para mí, más que con la tradición de la ciencia ficción, que creo que pues para ti sí está, ¿no? Porque a ti te interesa mucho eso y la literatura, pero para mí en estas pinturas está también como una especie de colisión de tiempos que tiene que ver con esas preguntas de hoy en día. Sí, como, y Santa en particular, o sea, porque es un espacio como un poco hostil, ¿no? O sea, lo que decías de que se resiste a la idealización. Y creo que, o sea, para mí una de las preguntas que están, no sé, en las noticias, en el día a día. Les agradezco muchísimo a todos y todos por haber venido y nada, pues sí, la exposición ya está otra semanita si quieren verla. Muchas gracias. Y muchas gracias, Luis.